Mm.
Hola, buenos días. Se escucha y se ve por Zoom. Sí, Sí, se escucha. Y también vemos tu pantalla. Muy bien. Entonces, iniciamos. Ay. Voy. Ay, creo que se trabó. Ayuda. Listo. ¿Ya me escuchan ahora sí? Muy bien. Iniciamos. Bueno, yo soy la doctora Jessica Sánchez y junto con el doctor Juan Arana vamos a presentar el estudio de anticuerpo anti-VEGF para el tratamiento de la neovascularización coroidea, pero predominantemente clásica en degeneración macular relacionada a la edad. Bueno, dar un breve repaso de la degeneración macular tipo húmeda, que esta se caracteriza por el desarrollo de una neovascularización coroidea y puede tener desprendimiento de EPR seroso o hemorrágico. Y en la imagen que vemos aquí podemos observar cómo la neovascularización coroidea se origina en la coriocapilar, atraviesa la membrana de Bruch y prolifera al espacio subretiniano del epitelio pigmentario. Muy bien. De respecto a la patogenia, empezamos con un engrosamiento de la membrana de Bruch, que esto causa que no llegue el oxígeno bien al EPR y a los fotorreceptores, causando una hipoxia, y esta hipoxia causa la liberación de factores de crecimiento y citocinas, lo cual estimula el crecimiento de los nuevos vasos coroideos. Y el desarrollo de estas áreas de debilidad permite a los nuevos vasos crecer, perforando el espacio subretiniano entre el epitelio pigmentario para formar una membrana neovascular coroidal. Bueno, respecto a la clasificación, existen 3 tipos de neovascularización coroidea. La 1 se caracteriza por tener alteración en la membrana de Bruch hacia el espacio del epitelio pigmentario, fugando líquido, el cual puede ocasionar un desprendimiento del epitelio pigmentario seroso. La tipo 2, aquí se origina el líquido entre el EPR y la retina neurosensorial. Aquí ya está afectada, como podemos ver en la OCT, y lo cual veremos aquí en la foto clínica como una lesión de tipo encaje verde por aquí. Y por último, la tipo 3 es una neovascularización intrarretiniana con proliferaciones angiomatosas, como podemos ver aquí en la OCT. Bueno, para diagnosticar esta degeneración utilizamos actualmente la tomografía de dominio espectral,
que es la técnica más práctica para el diagnóstico, seguimiento y para revelar la elevación que vemos aquí del EPR y para ver el líquido subretiniano. Y también podemos tomar un HD de 21 líneas. Y otro estudio es la fluorangio, el cual aquí nos va a revelar los patrones angiográficos que existen y si hay fugas. Y por último, la angiografía OCT, el cual revela los detalles estructurales de la neovascularización. Muy bien, existen dos patrones angiográficos en la degeneración macular relacionada a la edad. La primera es una neovascularización coroidea clásica, en el cual los vasos penetran el EPR y crecen en el espacio subretiniano. Y en la fluorangia podemos observar una lesión hiperfluorescente brillante que aparece en las fases tempranas que puede tener fugas progresivas. La tipo 2 es la neovascularización coroidea oculta, en la cual podemos tener dos formas, que uno es el desprendimiento del epitelio pigmentario fibrovascular o seroso, y aquí se va a originar se va a observar en la fluorangia una fuga tardía de un origen que no se puede ver. Y aquí a su imagen derecha es una OCT y es un antes y después del tratamiento con antiangiogénico, observándose la resolución del líquido subretiniano y la contracción de esta membrana neovascular. Bueno, de tratamientos anteriormente se daba la terapia fotodinámica, que se usaba con verteporfina, que hacen una reacción química dando un láser de onda roja y ocasiona la trombosis de la neovascularización coroidea. Y actualmente solo se usa en vasculopatía coroidea polipoidea y en la RAP, que son las proliferaciones angiomatosas retinianas. Y actualmente el más preferido son los antiangiogénicos, los cuales actúan inhibiendo el factor de crecimiento endotelial vascular y los cuales es como un periodo de tiempo en el cual ahorita nos vamos a basar en ranibizumab para el estudio de ANCHOR, el cual, como ayer y como hemos visto en estas clases, ya sabemos que la ranibizumab es un fragmento de anticuerpo humanizado recombinante que inhibe todas las isoformas del VEGF tipo A, pues, desde la isoforma 110, 121, 165, que es la más importante en la degeneración, y esto impide que se unan los receptores en la membrana celular endotelial. La molécula tiene un peso de 48 kilodaltons y su vida media plasmática es de 9 días. Y actualmente, después de la aflibercept, tenemos otros nuevos como el brolucizumab, que después veremos. Bueno, ahora sí, respecto al estudio ANCHOR, este fue un ensayo fase 3 de 2 años de duración. El diseño fue multicéntrico en 83 centros, aleatorizado, doble ciego, cuyo objetivo fue que se comparó el ranibizumab con la terapia fotodinámica con verteporfina para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad, predominantemente neovascular. Este es el artículo original, el cual se publicó en octubre de 2016. Y nuestra población eran pacientes con una neovascularización coroidea subfoveal predominantemente clásica, que no estuvieran anteriormente tratados con terapia de fotodinámica o antiangiogénicos. Y las variables principales se basaron en pérdida de letras y mejora de agudeza visual según la ETDRS. Y el último artículo, que fue ya la finalización del ensayo fase 3, fue publicado en enero del 2019. Bueno, aquí como era la intervención, se dividieron 3 grupos.
El primer grupo fue inyecciones intravítreas mensuales de ranibizumab con una dosis de 0.3 miligramos. Y el segundo grupo fue de igual inyecciones intravítreas, pero con una dosis de 0.5. Y a estas se les daba una terapia de verteporfina placebo. Y el tercer grupo era una terapia de verteporfina activa con una inyección placebo mensual. Y como vimos anteriormente en las clases, el estudio TAP, que fue el del terapia con verteporfina, demostró que la neovascularización coroidea predominantemente clásica, aquí se demostró que el 60% de los pacientes tratados perdieron menos de 15 letras a los 2 años versus el 35% que fueron tratados con placebo. Bueno, este estudio definió como lesiones predominantemente clásicas aquellas en las que el componente clásico constituía 50% o más del área total de la lesión y podía incluir además hemorragia subretiniana o un bloqueo en la florangio que no se conocía la procedencia y como ya he mencionado un desprendimiento seroso del EPR y con su consecuente fibrosis. Bueno, aquí, ¿cómo fue la exposición al tratamiento? Se dio por medio cada 30 días, más o menos 7 días, un total de 24 inyecciones a partir del día 0. O sea, hace una inyección por mes durante los 2 años. Y en promedio, en el grupo de inyecciones de ranibizumab, se dieron 21.5 en el grupo de la dosis de 0.3, 21.3 inyecciones en el grupo de 0.5 y 19.2 en el grupo de la terapia fotodinámica. Y el grupo de la terapia fotodinámica se administró en 3.8 veces en estos pacientes. Y la terapia, la simulada, se administró en una media de 2.2 y 1.9 veces en los grupos de ranibizumab. Y se hacía una florangiografía cada 3 meses para valorar la fuga y la necesidad de una terapia fotodinámica adicional. Y los criterios de valoración de eficacia que fueron medidos principalmente. Primero se hizo un estudio de eficacia a los 12 meses y después al mes 24. Y las medidas claves o las variables principales son 3. El primero es el porcentaje de pérdida de menos de 15 letras con respecto a la puntuación de agudeza visual inicial, que esta se midió la eficacia primaria en el mes 12. Y la segunda variable de importancia fue el porcentaje de pacientes que ya ganaron más o igual de 15 letras con respecto a la agudeza inicial. Y otras variables que se midieron fue el cambio de puntuación respecto a letras específicas y las características de las lesiones que fueron evaluadas en la florangiografía en caso de ser necesario. Bueno, nuestra muestra fue de 423 pacientes. El grupo 1 de terapia fotodinámica fueron 143 pacientes. En el grupo 2 de ranibizumab, de una dosis de 0.3 igual una muestra de 140 pacientes. Y igualmente en el grupo de 0.5 miligramos de dosis fueron una muestra de 140 pacientes. Aquí se ve el promedio en el grupo de verteporfina, que fueron 143, el cual después, según la necesidad de la florangio, como se observaba, 50% se pasó al grupo de ranibizumab y la mayoría de los pacientes, más del 77% completó el estudio a los 2 años. Y respecto a género, la verdad aquí, comparado con el que vimos ayer,
está un poco más proporcional, con 43% de hombres y 55% de mujeres, aproximadamente 50 y 50. La raza, sí, la mayoría era blanca. La edad promedio fue de 77 años en todos los grupos. Y ¿qué más? También si se dio algún tratamiento anteriormente para esta degeneración macular, respecto a cuál terapia tenían los pacientes más, eran los suplementos nutricionales, como vimos en el AREX2. Y ¿qué más podemos ver? Bueno, continuamos con los resultados ya en la agudeza visual. Coincidiendo con los resultados obtenidos en el mes 12, en el mes 24, el beneficio de la agudeza visual del ranibizumab fue estadísticamente significativo. Aquí te da una P de menos 0.001, la cual ya cuenta como importancia significativa estadísticamente, y también fue clínicamente significativo. Ok. Respecto a porcentaje de pacientes que perdieron menos de 15 letras, en el grupo de ranibizumab, aproximadamente 90% de los pacientes tratados perdieron menos de 15 letras, versus el grupo de verteporfina, que perdieron 65.7% de los pacientes menos de 15 letras. Y respecto a ganancia de más de 15 letras, el grupo de ranibizumab ganó más de 15 letras, el 34.3% en el grupo de 0.3 y 41% en el grupo de 0.5 de dosis de ranibizumab, que aquí sí hay una relevancia porque aquí solo el 6.3% de los pacientes en el grupo de la terapia fotodinámica ganó más de 15 letras. Y en promedio, respecto a ganancia de letras, vemos que el grupo de ranibizumab ganó 8.1 letras con dosis de 0.3 y en el grupo de 0.5 de dosis los pacientes ganaron 10.7 letras, que es un mejoramiento bastante aceptable, versus el grupo de la terapia fotodinámica, que empeoró alrededor de 9.8 letras. Muy bien, y aquí vemos una tabla en la cual vemos el promedio de la puntuación de la agudeza visual inicial respecto a letras a lo largo del tiempo. Aquí están los meses y aquí está el número de letras, que en sí vemos como si hubo una mejoría de letras en los grupos de ranibizumab versus hubo una pérdida respecto de letras en el grupo de verteporfina. Muy bien, esta tablita está un poquito medio complicada, pero aquí lo importante es, se evaluaron las características anatómicas de la florangio, en la cual, bueno, la neovascularización coroidea va aumentando con el paso del tiempo. Entonces, este estudio comparó la terapia fotodinámica versus el ranibizumab para ver cuánto aumentaba. En el caso del grupo del verteporfina, el área total de la lesión sí aumentó, bastante, alrededor de 3 veces más, versus los grupos de ranibizumab, que no aumentó como debería, el cual quiere decir que los grupos de ranibizumab tuvo un mejor control. Y respecto al área media ya de la neovascularización clásica, en el grupo de verteporfina, aquí el área de la neovascularización coroidea aumentó 0.41 versus en el grupo de ranibizumab, aquí sí disminuyó bastante con 0.57
y 0.72. Y respecto a la fuga, al área de fuga y pérdida de sangrado, aquí, ¿qué? Bueno, Ahí nos habla de cómo disminuyó, ¿no? sí, también disminuyó el porcentaje de fuga. Y en conclusión, los cambios en las características anatómicas de la lesión de la florangio favorecieron totalmente al ranibizumab. Y aunque el área de la neovascularización coroidea clásica disminuyó con respecto al valor inicial en los grupos de ranibizumab, el área de la neovascularización oculta sin componente clásico aumentó, que es lo que mencioné. Bueno, respecto a efectos adversos, en general no hubo una tasa de efectos adversos muy importantes. Lo más importante fueron 3 pacientes en el grupo de ranibizumab de 0.5 con endoftalmitis y 1 con uveitis, el cual fueron tratados. Y respecto al grupo de ranibizumab de 0.3, aquí hubo 2 pacientes con desprendimiento de retina regmatógeno y 2 con hemorragia vítrea. Y respecto a la inyección intravítrea, la inflamación ocular sí fue importante en 9 pacientes en el grupo de ranibizumab de 0.5 miligramos. Y respecto a la tasa de catarata, como mencionamos ayer, la verdad, en el Marina hubo una tasa de incidencia de 16% versus en que hubo una tasa de 10.5 que fue menor de lo que se esperaba. Y ya para terminar, este estudio de 2 años se concluyó que el ranibizumab proporcionó un mayor beneficio clínico que la terapia fotodinámica con verteporfina en pacientes con degeneración ocular asociada a la edad, con una neovascularización coroidea de nueva aparición y predominantemente clásica. La tasa de acontecimientos adversos graves fueron bajas y este tratamiento no solo puede prevenir una mayor pérdida de agudeza visual, sino que también proporciona una mejora clínica significativa de esta. Y a partir de junio del 2016, el ranibizumab fue aprobado por la FDA gracias a los estudios de ANCHOR y MARINA. Y en el siguiente gráfico vemos respecto a cómo hubo un cambio en la agudeza visual respecto a letras. Y en el ANCHOR hubo más ganancia de letras con 11.3 versus el MARINA, que hubo una ganancia de 7.2. Y esto podría ser principalmente porque las lesiones predominantemente clásicas se diagnostican antes que las ocultas, ya que el deterioro visual es más rápido. Y listo. Muy bien, muy buen tema, Jessica, felicidades. Algunas cositas que mencionar nada más. Algo que llamó la atención de ese estudio es la cantidad de inyecciones que se requerían, ¿no? Si tú recuerdas, en el estudio ANCHOR fueron 24 inyecciones. Entonces, mes a mes, estar inyectando al paciente durante 2 años para una ganancia tan baja, digámoslo así, pues resulta bastante incómodo, ¿no? Bastante impaciente pues obviamente para el tratamiento. Entonces, este estudio marca la pauta de demostrar la eficacia del ranibizumab y posteriormente se desarrollan otros estudios para determinar la dosis eficaz, ¿no? Y de ahí es donde surgen los tratamientos de tratar y extender o por razón necesaria, que son los que se utilizan actualmente. O sea, este estudio, el ANCHOR, demostró la eficacia en disminuir
lo que era la área total de la vascularización, tanto la área visible o la clásica como la área no visible, la extensión total de la lesión, y nos dio ese beneficio, ¿no? De decir, bueno, el antiangiogénico es mejor que la terapia fotodinámica, ahora necesitamos saber cuántas dosis de antiangiogénico se necesitan, y después vienen otros estudios para determinar la cantidad de eso. Entonces, este estudio fue bastante bueno comparado con la única opción que teníamos de tratamiento, que era la terapia fotodinámica. Más adelante viene la comparación de los antiangiogénicos, ¿no? Lo que es el bevacizumab con el ranibizumab y ahora el ranibizumab con el aflibercept. Y ahí es donde determinamos la terapia actual que tenemos para la degeneración macular. Si bien el Lucentis es un medicamento bastante caro, el Lucentis tiene un costo alrededor de 19,000 pesos, un frasco, que nos da alrededor de 10 a 12 dosis. Entonces, imagínate un paciente en un tratamiento de 2 años, son alrededor de 40,000 pesos con antiangiogénicos. Entonces, sí hay que tomarlo como la base, pero no como la terapia actual, ¿no? Entonces, ya demostró este estudio que el antiangiogénico funciona. Ahora necesitamos saber cuántas dosis y qué esquemas vamos a utilizar, y eso viene un poquito más adelante. ¿Ok? Recordar también dentro de la fisiopatología que la retina externa se nutre o se oxigena a través de la difusión. Entonces, el engrosamiento inicial de la membrana de Bruch, pues disminuye esa difusión y por lo tanto genera la isquemia que va a dar origen a la neovascularización, ¿no? Entonces, el depósito de sustancias, sobre todo detritos celulares, a nivel de la membrana de Bruch, produce el engrosamiento, mayor engrosamiento, menos difusión de oxígeno, mayor producción de antiangiogénicos polisquémica y la formación de la neovascularización, ¿no? En la degeneración macular. Entonces, muy buen tema, de verdad, felicidades, lo explicaste muy bien y creo que quedó bastante claro. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias. No, acá tengo todo bien. Muy bien, perfecto. Pues si no hay dudas ni preguntas o comentarios, podemos dar por terminada la clase de rutina. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Jessica.
¿Ahí se ve bien? No, Baruch, no se ve la pantalla. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar con una clase de ruptura de cápsula posterior. Pues bueno, soy el doctor Baruch, R1 de aquí de Instituto Gau. Vamos con una pequeña introducción de lo que es la cirugía de cristalino. Esta viene siendo el procedimiento quirúrgico que más se realiza en el mundo, en el ser humano, la catarata. En 1967, Charles Kellman realizó la primera fagomulsificación en un ojo ciego. ¿No qué? Oh. Ya sé qué hacer. Aquí es. Listo, entonces se realizó la primera fagomulsificación en 1967 en un ojo ciego. Y pues bueno, el objetivo final de esta cirugía es implantar un lente intraocular en el saco capsular para poder restablecer la visión perdida por catarata o por algún problema refractivo. Bueno, la rotura capsular es la complicación intraoperatoria más frecuente en la cirugía de cristalino y no solo puede llevar a la imposibilidad de poner el lente en el saco capsular, con el consiguiente resultado refractivo adverso, sino que puede llegar a caer dentro del polo posterior. Bueno, las complicaciones postoperatorias a las que está asociada la ruptura de cápsula son edema macular cistoide, siendo el más frecuente, desprendimiento de retina, aumento persistente de la presión intraocular y desprendimiento coroideo, endoftalmitis, hemorragia supracoroidea, hemovitrio, uveitis y edema corneal. También menciona que la pérdida de células endoteliales es 2.6 veces más frecuente si llega a romperse la cápsula posterior. Bueno, un poquito de anatomía. La cápsula de cristalino es la membrana basal del epitelio cristaliniano. Tiene un grosor en su parte anterior de 14 a 20 micras y en la posterior, siendo esta última más fina, donde mide entre 2 y 4 micras. O sea, pues la posterior es mucho más chica que la anterior, por eso viene siendo más frágil. Y la zona más gruesa de la cápsula es la zona ecuatorial, donde se acumulan las fibras zonulares de 21 a 23 micras. Aquí hay una pequeña imagen donde se demuestra cómo se vería, viendo que la parte anterior tiene de 14 a 20 micras y la posterior siendo más chica. Debido a su estructura lamelar, la cápsula posterior es elástica y debido a su elasticidad, es por lo que en ocasiones al atraparla con la boca de aspiración mantiene su integridad. Y asimismo la cápsula puede estirarse hasta un 60% de su circunferencia sin llegar a rasgarse. Ok, hablando de los tipos y el estado de la catarata. Bueno, un mayor número de roturas se asocia a cataratas con pseudoexfoliación y traumatismos. Asimismo, en cataratas polares posteriores, lenticono posterior, persistencia de vitrio primario y cataratas tras cirugía vitreoretiniana. Un gran número de cataratas hipermaduras tienen una cápsula posterior acartonada, incluso calcificada, y con pérdida de su elasticidad, lo que unido a la fragilidad zonular tiene un alto riesgo de rotura, aproximadamente un 10%, y pérdida de vitrio, de un 3.2%. Bueno, la clasificación de la ruptura capsular básicamente se puede dividir en dos grupos, sin rotura de la hialoides y con rotura de hialoides. Y existe, por tanto, paso de vitrio a través de la rotura, que a su vez podemos dividirla en dos grupos, sin caída de material cristaliniano o con caída de material nuclear o cortical al espacio vítreo.
Bueno, algo de etiopatogenia, de cómo es que puede ocurrir una ruptura de cápsula posterior. Pues bueno, es durante la fase de emulsificación del núcleo. Es cuando ocurre con mayor frecuencia. Puede producirse en posición de irrigación-aspiración, por atrapamiento o por posición de ultrasonido, cuyo caso la ruptura se produce con mayor facilidad, ya que estamos dándole poder a la cápsula y esta puede llegar a romperse con mayor facilidad que al aspirarse. Bueno, también la selección de parámetros erróneos, como flujos altos de aspiración, que jalan más la cápsula, o trabajando con alturas de infusión bajas, que van a favorecer movimientos de vaivén de la cápsula posterior. O sea, la van a estar moviendo demasiado, que en un momento puede llegar a romperse. Otros mecanismos de rotura son daño directo de la punta del faco sobre el borde de la rexis y extensión del desgarro, o una desinserción sonular provocada por mucha manipulación del núcleo. El segundo lugar de frecuencia ocurre durante la fase de irrigación-aspiración. O sea, después de la facomulsificación, el segundo momento en donde puede llegar a romperse la cápsula es en la IA. Y entre los factores que produce la rotura en esta fase es la utilización excesiva de vacío, colocar la boca de aspiración excesivamente cerca de la cápsula y cámaras muy estrechas. Muy bien. También comenta que durante la hidrodisección, la ruptura que se produce puede ser más grave, pues ya que va acompañado de la caída del núcleo a vitrio. Puede producirse tanto si se realiza con una cánula recta o con una cánula en J. No puse imagen aquí. Bueno, entonces ocurre porque se crea excesiva presión positiva en el saco capsular, bien por inyectar excesivo líquido o por hacerlo demasiado fuerte y no descomprimir previamente la cámara anterior, eliminando el viscoelástico que utilizamos durante la cápsula rexis. O sea que las presiones de cámara anterior van a estar más fuertes que las presiones de cámara posterior, por lo que se va a ir para atrás el material nuclear. Bueno, cuando se produce por hidrodisección, la rotura de cápsula, aparece un signo pupilar que se llama pupil snap. Es una contracción pupilar brusca y nos puede servir para reconocer la complicación. Si llega a pasar eso mientras se hace la hidrodisección, es bueno pensar que pudo haber un daño en la cápsula posterior. Y algo más que menciona es que la catarata polar posterior por sí misma supone un riesgo importante de tener rotura capsular, incidencia entre el 26 y el 36%. Suele producirse cuando se empieza a aspirar la opacidad polar posterior. Bueno, aquí tenemos una imagen, un esquema de cómo es el mecanismo de cuando se está haciendo la hidrodisección. El exceso de fuerza que se puede aplicar puede recorrer la catarata y llegar hacia la bolsa posterior y romperla llegando hacia vitrio. Aquí hay una imagen vista desde afuera. También comenta que al ampliar la rotura con el cuchillete, haciendo una incisión con el cuchillete, sin haber rellenado antes el saco capsular con viscoelástico, o asimismo al inyectar un lente, o más fácilmente si tenemos que recambiarlo. Aquí nos está diciendo que la presión de atrás va a ser más fuerte que la presión de adelante. Por eso hay que estar rellenando con viscoelástico constantemente, sin pasarnos, porque no queremos que suceda lo contrario. Bueno, una vez que hemos roto la cápsula posterior y la hialoides anterior, hay dos mecanismos que actúan patogénicamente en el desarrollo de los acontecimientos. Bueno, por un lado, la presión a la que estamos trabajando en la cámara anterior va a favorecer el paso de fragmentos de cristalino hacia cámara vítrea. Más importante es el gradiente de presión que se establece entre cámara vítrea y la cámara anterior, o del exterior o entre la cámara vítrea y el orificio de aspiración. El del orificio de aspiración de la punta del faco cuando estamos en posición 2 o 3. Hay que tener muy en cuenta esto.
Bueno, al abrir una comunicación con el exterior, se crea un gradiente de presión y el líquido acumulado en los espacios vítreos pasa a cámara anterior, buscando su salida al exterior, arrastrando gel vítreo, que trata de salir por las mismas incisiones que hicimos en córnea, ya sea en forma de vitrorragia o mechas vítreas. Y bueno, el vítreo siempre se va a desplazar hacia gradientes de presión más bajos. Aquí hay una imagen, un esquema, en donde aquí estamos aspirando lo que queda de núcleo. Y bueno, es el desplazamiento de vítreo tras rotura capsular. Aquí se ve. Y bueno, la presión en cámara anterior previene el colapso del vítreo. Al cesar o disminuir la presión, el vítreo pasa a cámara anterior, por lo que no se debe sacar la punta del faco al producir la rotura capsular hasta después de presurizar la cámara anterior con viscoelástico. Bueno, hay 4 signos diagnósticos característicos durante la emulsificación del núcleo que nos pueden hacer pensar en una ruptura de cápsula posterior. El primero, pues, es una espontaneidad, es una profundidad espontánea de la cámara posterior, que puede ir acompañada de una disminución de la midriasis. Otra es pérdida de la eficacia del faco debido a que el vítreo está ocluyendo la punta de la pieza de mano. Dificultad para atraer material nuclear y mantenerlo en la punta del faco, ya que tiende a rebotar. Y dificultad para rotar un núcleo que previamente lo hacía sin dificultad. Muy bien. Si al realizar la extracción de la corteza con el terminal de IA, o bien al hacer el pulido capsular, atrapamos la cápsula posterior, siempre se producen pliegues radiales. Aquí hay una imagen donde se pueden ver estos pliegues, como se ve que se está absorbiendo con la IA. Agarró la cápsula posterior y ahí se ven unos pliegues. No sé si lo alcanzan a ver. Por ahí se ven. Sí, no se ve por ahí. Bueno, estos pliegues, esta parte está atrapada por la punta del faco de la aspiración y pues por eso se ven los pliegues. Pues los riesgos y signos diagnósticos. Las situaciones de riesgo son una cámara estrecha, inestabilidad de cámara anterior, cataratas negras, cataratas muy maduras, cápsulas posteriores flácidas y pupilas mióticas, pupilas muy chicas. Y bueno, los signos diagnósticos que acabamos de mencionar, la profundidad espontánea, pérdida de la eficacia del faco, dificultad para atraer material nuclear, dificultad para mantener el material nuclear en la punta del faco y dificultad para rotar el núcleo. Estos signos nos pueden hacer pensar en que hay una ruptura de cápsula posterior. Bueno, el plan quirúrgico se basa en 5 prioridades. Primeramente es impedir que se agrande la rotura y pase vítreo a cámara anterior. Evitar que pasen fragmentos nucleares al vítreo. Luego vitrectomía anterior, la aspiración de masas corticales y por último pues la implantación de lente intraocular. Bueno, para impedir que se agrande la rotura, tras bajar la irrigación, hay que inyectar viscoelástico dispersivo para presurizar la cámara anterior y evitar el prolapso del vítreo. Aquí hay un esquema en donde aquí se está inyectando viscoelástico para así la presión positiva de cámara anterior le gane a la de la posterior y así no vaya a salir vítreo por la ruptura de la cápsula. Evitar que pasen fragmentos nucleares a vítreo. Bueno, aquí una imagen, una técnica que mencionaba es el deslizador de Sheet, que sirve de soporte para terminar la facomulsificación si es que pues hubo una ruptura de cápsula. Este se pone debajo debajo del núcleo y se comienza, pues sirve como soporte para terminar la faco y que no pasen restos a cámara posterior. Tras inyectar viscoelástico entre el núcleo o fragmentos y la rotura, colocamos el deslizador, ayudados por una espátula en botón de camisa, emulsificamos el núcleo sobre el deslizador.
Y bueno, vitrectomía anterior es el siguiente paso. Y bueno, aquí menciona una técnica PAL, mediante una espátula introducida a través de una esclerotomía practicada a 3.5 milímetros de limbo. Elevamos un fragmento de núcleo o núcleo entero con evidente riesgo de caída a vítreo. Esto todavía viene siendo parte de esto, de evitar que pasen fragmentos a cámara posterior. Y bueno, la salida del vítreo por la incisión es lo que comentaba hace rato. Si no hay suficiente presión en cámara anterior, el vítreo va a salir por la misma incisión que hicimos, ya sea para la pieza de mano o para el chopper. Debido al mayor tamaño de la incisión, se produce una pérdida incisional que arrastra el vítreo. Para que esto no ocurra, hay que cerrar la incisión principal y realizar otra del tamaño del vitreotomo. Y pues bueno, por último, la implantación de lente intraocular. Cuando no tenemos soporte capsular, pues bueno, una opción es la implantación de un lente anclada a iris, un lente en cámara anterior. Bueno, como conclusiones, su diagnóstico rápido, el evitar maniobras que empeoran la situación, el conocimiento y entrenamiento del personal ayudante en quirófano y el cirujano, de las técnicas de vitrectomía anterior, puede hacer cambiar un mal pronóstico y evitar grandes complicaciones. Los cirujanos del segmento anterior deben conocer el funcionamiento del vitreotomo anterior y el instrumental de emergencia. Muy importante que la cámara anterior debe quedar libre de vitrio, restos de corteza y viscoelástico al final de la intervención. Además, vamos a cuidar que la pupila esté redonda y no existan mechas vítreas encarceladas en las incisiones. Y por último, debemos evitar implantar lentes con la cámara anterior ocupada por vitrio, tanto si son apoyadas en sulcus como si son de soporte angular. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una duda. Yo había escuchado una vez que se podía usar viscoelástico cuando hay una ruptura pequeña de la cápsula posterior como para usarlo como pegamento. ¿Eso es correcto? ¿Cuándo? Sí, yo leí que sucede siempre y cuando la ruptura de la cápsula sea muy circunferencial, que no tenga, ¿mande? No la periferia, sino que sea un círculo tal cual, que no tenga, que no sea irregular, pues, que no tenga, ¿cómo se dice? Vértices. Tenga vectores. Que no esté estrellada, porque si está estrellada puede agarrar un vértice y partirse toda. Así es como funciona, siempre y cuando sea circular y pequeño, en cápsula posterior. Puedes poner viscoelástico y eso puede ayudar. Gracias.